Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días en algunos lugares de nuestra región. Antes de iniciar el evento, quería informarles que este evento cuenta con interpretación simultánea en español y portugués. Es importante que todas las personas presentes seleccionen el idioma de su preferencia haciendo clic en el icono en forma de globo que está en la barra inferior de esta pantalla. Además, también solicitarles e invitarles a que quienes estén en esta sala de Zoom y no lo hayan hecho todavía, por favor puedan renombrar su usuario escribiendo su nombre completo y a continuación su país de residencia o su institución, porque de esa forma garantizamos una mejor comunicación, sobre todo a través del chat. Muchas gracias por su presencia, colegas. Ahora sí, entonces damos inicio formal a este evento. Es una alegría para nosotros darles la bienvenida una vez más a este espacio de encuentro que celebramos año a año con motivo de la apertura de una nueva edición del programa regional en planeamiento y gestión de las políticas educativas del IPI UNESCO en América Latina y el Caribe. Como saben, se trata de una formación emblemática para nuestra oficina, destinada especialmente a los equipos técnicos, tomadores de decisiones, de los ministerios y secretarías de educación a nivel regional. En abril de este año vamos a dar inicio a la edición número 29 de nuestro PRF, así lo llamamos en la intimidad de nuestra oficina, en el cual ya se han formado cientos de personas desde su primera edición. En estos momentos y durante el encuentro vamos a ir compartiendo información en el chat sobre el programa para quienes tengan interés en sumarse. A lo largo de la historia, de su historia, pero especialmente en estos últimos años, el PRF del IPI UNESCO América Latina y el Caribe tuvo y tiene un propósito muy concreto, que es ofrecer herramientas conceptuales y prácticas que colaboren con el hacer cotidiano en los ministerios para fortalecer la práctica profesional de sus funcionarios y funcionarias a partir de procesos de reflexión profunda sobre la planificación de soluciones que tengan impacto real en las trayectorias de cada estudiante. La pregunta que hoy nos convoca en esta oportunidad, que es cómo diseñar e implementar políticas educativas eficaces, es sin duda uno de los ejes que atraviesan el programa regional desde el inicio. Hoy recuperamos esta pregunta a modo de una invitación abierta a todas las personas que desde su rol estén comprometidas con el planeamiento y la gestión de las políticas educativas. Esperamos que este encuentro nos permita reflexionar, ni más ni menos que sobre un clásico problema que es la articulación entre la teoría y la práctica, entre el decir y el hacer, y junto a ello, imaginar los mecanismos que nos permitan ensamblar la planificación y la implementación de las políticas con la mayor coherencia de la que seamos capaces. Diferentes indicadores nos dicen hoy que nuestra región enfrenta una crisis sostenida en materia de resultados educativos y esto vulnera el derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos y todas, a pesar de los enormes esfuerzos que realizan los gobiernos para mejorarlos. Son muchos los motivos por los cuales las políticas no siempre llegan a los resultados esperados. Sin embargo, año tras año observamos que una de las posibles razones para esta brecha radica en que la mayoría de las veces las políticas se conciben desde enfoques que escinden la planificación de la implementación y la evaluación. Generalmente, quienes planifican se apoyan en una racionalidad exclusivamente técnica que no dialoga con las necesidades de los contextos reales en los que se ponen en juego esas políticas. Se reproducen de esta forma procesos que bajo la premisa de ser científicos se aplican como recetas con independencia de las personas, su trama de relaciones, las historias, las condiciones materiales, culturales de cada territorio y comunidad. En un hermoso libro que leí este verano que se llama El día que inventamos la realidad, su autor, Javier Argüello, realiza un análisis muy agudo sobre esta lógica que organiza nuestro conocimiento y comprensión de los problemas que nos rodean y por lo tanto los caminos que recorremos para resolverlos. Él dice en una pequeña cita: sabemos que si hay algo que caracteriza al mundo en que vivimos es que está en permanente transformación.
como el río de Heráclito, en el cual jamás nos bañaremos dos veces. Sin embargo, hemos decidido llamar realidad aquello que permanece siempre idéntico a sí mismo. Creo que es inspirador para que podamos pensar y revisar algo de esto en las políticas y en las prácticas de diseño de estas políticas educativas y, por supuesto, en su implementación. A muy poco de cumplirse el plazo de la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, persisten problemas del pasado, pero se reconfiguran otros nuevos escenarios de exclusión, de guerra, de daño climático, de debilitamiento de las democracias y sobre todo del cuestionamiento a los valores y a los principios humanitarios del derecho internacional que creíamos consolidados. Este encuentro, en el cual contamos con la valiosa presencia de especialistas destacados a nivel regional y global y que a la brevedad presentaremos, esperamos ofrecer algunos aportes que nos permitan transformar definitivamente los modos de concebir y de hacer las políticas, no como una afirmación meramente aspiracional, sino como una interpelación a la acción concreta y a los compromisos necesarios para avanzar en este sentido. Sin más, quiero darle la palabra de apertura a este encuentro a Martín Benavides, director del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Buenas tardes, Martín. Gracias por tu presencia, por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros. Te cedo la palabra. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Vanina, por la introducción. Me parece que este es un momento muy importante para el instituto y es bueno ver que hay una expectativa grande en todos los participantes que se están uniendo a este evento, ¿no? Yo voy a tratar de, en 10 minutos, proponer algunas de las ideas que desde el IPE estamos trabajando en términos de pensar en la creación, pero también sostenibilidad de las reformas y cómo ese enfoque de alguna u otra manera alimenta todas nuestras actividades en cooperación técnica, en investigación, pero también en formación, como es en el caso de nuestro querido PRF, como lo ha mencionado Vanina. Entonces, tengo una presentación que voy a compartir en este momento para seguirlo de manera ordenada y no pasarme el tiempo. ¿Está bien? Ya. Bueno, yo creo que todos sabemos que ha habido muchos intentos de hacer reforma en los sistemas educativos a nivel global, ¿no? Hay muchas bases de datos que nos ayudan a mirar esto de manera cuantitativa, más de 10.000 reformas registradas en 189 países desde el año 70, abarcando todos los temas que uno se puede imaginar, ¿no? Currículo, evaluación, gobernanza, política docente, rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ha habido muchos intentos de transformar, ciertamente han habido mejoras, pero también, como se ha mencionado al inicio, hay todavía desafíos importantes. Un dato adicional que se puede observar a nivel global es que más países han estado definiendo sus metas educativas en relación al ODS 4, ¿no? El colorcito rojo ha disminuido entre el 2024 y el 2025, lo que significa que más países se están buscando comprometer políticamente con las metas y algunos de ellos van un poco más lejos y tratan de generar Martín, los... discúlpame que te interrumpa, no logramos ver tu presentación. Oh, Hay algo de la oh, pantalla. Cuando dijiste el puntito rojo nos dimos cuenta de que vos estabas viendo y todavía nosotros no. ok. Bueno, pero lo puedo decir sin presentación también, ¿ah? Sí, Entonces, mejor sin presentación, ¿no?
lo que les estaba diciendo es que a nivel global, cada vez más países se han ido comprometiendo con decisiones políticas vinculadas a mejorar, digamos, los procesos educativos para llegar a ciertas metas, pero lamentablemente, y esto también es importante decirlo, la mayor parte de las metas relacionadas a las ODS 4 no están siendo cumplidas. Entonces, lo que uno puede identificar es que hay una brecha importante entre las ambiciones políticas, las aspiraciones políticas y las prácticas finalmente implementadas a nivel de los países. Entonces, ¿cómo cerrar esa brecha entre política y práctica, ¿no? Ese es el gran desafío que creo que debería animarnos a todos a buscar respuestas a esta problemática, ¿no? Hay tres elementos que uno, cuando mira qué reformas son las que han avanzado más, son los elementos que uno podría decir son imprescindibles. Ujú, Capacidad técnica, primero, confianza, segundo, y gobernanza, tercero. Capacidad técnica para implementar, ¿no? Digamos, uno necesita equipos que tengan la capacidad técnica de poder gestionar, digamos, distintos procesos asociados a reformas. Confianza, porque la confianza te permite no solamente crear las reformas, sino sostenerlas en el tiempo. Si uno no cuenta con un nivel de consenso suficiente para sostener determinadas reformas, es bien difícil que esa reforma logre ser sostenible en el tiempo, ¿no? Acá no estamos diciendo que todos tienen que estar de acuerdo, porque ciertamente cuando hay reformas se afectan intereses y por lo tanto habrán intereses que no estarán a favor de la reforma, pero al menos hay un movimiento ciudadano importante que le da sustento a las ideas que se quieren proponer, ¿no? Y lo tercero es gobernanza, porque con capacidad técnica, con confianza, se avanza, pero con gobernanza se gestiona lo que se quiere implementar, ¿no? Entonces, esto supone pasar a una visión de una reforma como un evento, ¿no? O sea, planteas una idea y luego ya te imaginas cómo la idea se va a implementar, a pensarla como un proceso. Y eso afecta muchas de las herramientas que están relacionadas con la política educativa, en particular con la planificación educativa, ¿no? En esta mirada de proceso, la planificación educativa no es un acto puntual, es un proceso continuo que debe articular el diagnóstico, la formulación de las políticas, su implementación, su aprendizaje, pero también el ajuste que se tenga que dar finalmente, ¿no? En ese sentido, uno puede decir, digamos, mirando también la literatura y la propia experiencia del IPE, que es una experiencia importante de 63, 4 años ayudando países, es que hay cosas que podríamos decir que son más difíciles que lleguen a funcionar y otras que sí uno puede estar convencido que pueden llegar a funcionar mejor, ¿no? Por el lado de lo que tiene mayores dificultades, encontramos aquellas reformas que están centradas en modelos muy rígidos y únicamente centrados en el cumplimiento, ¿no? Casi procesos burocráticos de cumplimiento de determinados indicadores pero sin llegar a afectar de manera sustantiva lo que se quiere cambiar. Son modelos, digamos, que además exigen una fidelidad muy, muy, muy evidente, muy absoluta entre los planes y lo que se implementa, ¿no? Y por lo tanto tiene muchas dificultades cuando los contextos cambian y nosotros sabemos que los contextos cambian y cambian mucho en educación frente a una visión que propone más bien una flexibilidad en las reformas que está incorporada desde el diseño de las mismas, una inversión en una capacidad institucional importante, reformas que tengan mucha retroalimentación y monitoreo en tiempo real y unas reformas que estén muy bien alineadas con
los sistemas que existen y la realidad local, ¿no? Nosotros proponemos en ese sentido tener una visión de adaptación permanente, ¿no? Que tenga mucha transparencia para aprender, ¿no? Para corregir, mucha participación para que se den los ajustes necesarios y mucha confianza para poder corregir el rumbo de las cosas sin perder legitimidad en ese esfuerzo, ¿no? Parte de ese proceso tiene que ser además liderado con un liderazgo, valga la redundancia, que sea compartido. O sea, los buenos liderazgos son los que distribuyen los liderazgos entre diferentes actores, sobre todo porque en educación sabemos todos nosotros que los niveles subnacionales son muy relevantes en la implementación de las políticas, ¿no? En ese sentido, es importante que los sistemas cuenten con estructuras que identifiquen rápidamente, que validen la evidencia a nivel regional, que la traduzcan en decisiones y la sostengan en el tiempo a través de un liderazgo a nivel subnacional y que además en esos contextos se pase de tener una lógica muy centrada en el control, ¿no? En el cumplimiento, a una lógica más bien basada en el acompañamiento, en el apoyo y en el aprendizaje. Esa perspectiva en el IP nosotros la denominamos como una perspectiva sistémica, ¿no? Que busca conectar el planeamiento, la implementación y los resultados. Y hay 6 elementos que son importantes de esa perspectiva y que integran de una u otra manera lo que he tratado de decir hasta este momento, ¿no? En primer lugar, una perspectiva sistémica busca la coherencia de políticas y la coherencia institucional. Es importante que se integren las políticas curriculares con las políticas docentes, con las estrategias de financiamiento, con la gobernanza, para reducir la fragmentación que existen en algunos sistemas educativos y de esa manera asegurar reformas coherentes, ¿no? Ese es un primer elemento importante. Es importante, en segundo lugar, que se formulen políticas que puedan ser adaptativas y que tengan visión de futuro. La planificación para nosotros debe evolucionar con la evidencia, con los contextos, debe buscar equilibrar las necesidades urgentes que tienen los países con las metas de largo plazo, fortaleciendo un aprendizaje institucional para poder equilibrar eso que se llaman los quick wins con las grandes reformas de largo plazo que se deben proponer. Un tercer elemento es un ecosistema amplio de gobernanza. Esto tiene que ver mucho con la confianza, que involucra a docentes, a directivos escolares, familias, sector privado, sociedad civil, ¿no? Hay reformas que logran tener ese sustento amplio que le da sostenibilidad a los esfuerzos políticos. En cuarto lugar, la capacidad institucional para la implementación, ¿no? En ese sentido hay que ciertamente fortalecer la rendición de cuentas, los incentivos para traducir las políticas en la práctica, apoyar a las autoridades subnacionales. En quinto lugar, tener trayectorias educativas coherentes que promuevan los aprendizajes a lo largo de la vida, ¿no? Hay que alinear a los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la educación superior y la formación técnica y profesional, promoviendo trayectorias flexibles y orientadas al desarrollo de competencias. Y finalmente, que todo esto sean sistemas sólidos de datos para tener decisiones que se basen siempre en la información existente, ¿no? Para ello es importante fortalecer los sistemas de información y de gestión educativa, la gobernanza de datos, el monitoreo, evaluación y aprendizaje. Estos 6 elementos son los que podríamos decir eh, eh, una perspectiva sistémica promueve, elementos que pensamos integran de manera adecuada estos 3 elementos que mencionaba al inicio, la capacidad técnica, la confianza y la gobernanza,
y que de una u otra manera la literatura nos muestra que son aquellos elementos que permiten que algunas reformas efectivamente logren transitar desde las ideas, desde los diseños a las aulas de clase. Desde el IPE, y para terminar, nosotros estamos siempre atentos a apoyar a los países a través de diferentes iniciativas, distintos contextos, distintos niveles del sistema, acompañando a los países a lo largo de todos sus ciclos de política, desde su diagnóstico hasta su implementación y aprendizaje, integrando para ello la cooperación técnica, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional con un enfoque sistémico y articulado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, a ti por esta presentación sintética. Sé que es un gran esfuerzo poder plasmar todo esto en tan pocos minutos, pero nos has dejado un panorama lo suficientemente amplio y complejo como para que ahora, a partir de las voces de los especialistas que nos están acompañando, quizás podamos ir desmenuzando, abriendo, haciendo foco en algunos de estos aspectos que hemos sistematizado aquí desde nuestro instituto. Eh, para eso contamos con la presencia de especialistas que ahora voy a pasar a presentar y que mientras los presente van a poder ver sus biografías en mayor detalle en el chat. Y es realmente muy interesante ver de qué manera, ¿no? hacemos carne estas ideas, en esta idea que planteamos al principio de la articulación entre los marcos y el hacer, ¿no? Y nos has dejado, Martín, unas claves muy importantes para entrar en esa discusión. Gracias nuevamente. Nos acompaña para esta nueva sección del evento, para continuar discutiendo, Cecilia Barbieri, que es jefa de sección de Ciudadanía Global y Educación para la Paz de la UNESCO, Migdelina Andrea Espinosa Romero, que es directora general académica de la Secretaría de Educación de Cultura de Sonora en México, Miguel Órdenes, que es investigador de la Universidad Diego Portales en Chile, Leda María Gómez, coordinadora de Asuntos Administrativos Internacionales del Ministerio de Educación de Brasil, además exalumna de nuestro programa regional de formación en su edición 2025, y Mariana Cruzellas, que es coordinadora de formación del Instituto IP UNESCO para América Latina y el Caribe. Vamos a dar ahora la palabra a la primera de nuestras panelistas y les recuerdo que tenemos 10 minutos para cada presentación. Vamos a poner un timer para que les ayude a ustedes a organizar su exposición, que va a sonar al cumplirse los 10 minutos. Si a ustedes les sirve, yo puedo avisarles unos segundos antes, unos minutitos antes a que termine. Bueno, Cecilia, vamos a empezar Bien, contigo. Muchísimas gracias por sumarte en tu rol global de jefa de una sección tan importante y de una temática tan importante. Yo quisiera invitarte a compartir con el público que nos acompaña hoy, que son muchísimos, tenemos más de 400 personas en línea y eso es realmente muy bueno, muy, digamos, muy poderoso que estemos llegando a tantas personas y amplificando este debate y esta reflexión. Entonces quería pedirte por favor que puedas compartir muy brevemente qué es la recomendación sobre la educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible de la UNESCO, pero además, con motivo de la reciente publicación de la guía de implementación de esta recomendación, ¿no? Este es el núcleo de este evento, preguntarte por qué fue necesario elaborar una guía de implementación para que los ministerios puedan integrar esta recomendación en las políticas educativas. En concreto, preguntarte un poquito entrando a la cocina, a la trastienda de las decisiones de política, ¿cuáles son los problemas prácticos de la planificación y la gestión que esta guía intenta resolver? bien. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Un honor de verdad estar en esta mesa con ustedes. Necesito un segundito para la luz. Un segundito.
Lo siento, acá estoy. Quédate tranquila, no hay problema. Yes, muy bien. Acá está noche, casi. Claro. Bueno, solo para iniciar, yo creo que me encanta mucho la idea de poder seguir la introducción de la presentación de Martín, porque él habla de una perspectiva sistémica. Y creo que la recomendación da una perspectiva sistémica de lo que es el sentido, podemos decir, ¿no? De la educación. Entonces voy a destacar solo algunas de las características clave y voy a responder sobre el tema de la guía. Bueno, en primer lugar, la recomendación del 2023 es un instrumento normativo que se acordó internacionalmente y se aprobó por consenso, ¿no? Por todos los estados miembros de la UNESCO, los 194 estados miembros de la UNESCO, entonces en el 2023. Esto significa esta aprobación consensual, la oportunidad de establecer efectivamente una base común, sólida, que refleja un acuerdo global, ¿no? sobre el papel fundamental de la educación en la construcción de sociedades que son más pacíficas, más justas y más sostenibles. Esta recomendación que se adoptó en el 2023 es la actualización de una recomendación original que se adoptó en el 74. Entonces, incorporando, son 50 años, ¿no? de distancia, incorporando más de 50 años de experiencias y de aprendizaje en el ámbito educativo. Esta recomendación de 74, su impacto ha sido muy significativo. Hicimos un reporte, un estudio sobre el impacto en estos 50 años. Por ejemplo, considerando la región de América Latina, en México contribuyó a la creación del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural, que creo se estableció en el 2005. Creo que hay gente de México, colegas de México acá. En Colombia, por ejemplo, inspiró el establecimiento del Sistema Nacional de Convivencia Escolar para prevenir la violencia en la escuela, que creo es del 2013. Esto para decir que los temas abordados por esta recomendación, que la única que reúne educación y paz y derechos humanos, es muy importante. Entonces, esta revisión se llevó a cabo con un proceso muy participativo e inclusivo. Y el documento, el texto, refleja entonces una gran diversidad, ¿no? de perspectiva y es relevante para múltiples actores en el ámbito educativo. Un punto muy importante para terminar sobre la recomendación es que la recomendación se basa en una concepción muy amplia del concepto de paz, entonces la evolución del concepto de paz, que se entiende como un proceso continuo, un proceso participativo, positivo, que se construye a través de las acciones cotidianas de todas las personas, del día a día, ¿no? de nuestro vivir juntos. Y entonces, en esencia, propone una hoja de ruta para transformar los sistemas educativos hacia sociedades justas, más justas, pacíficas y sostenibles. Y la recomendación abarca todos los niveles de educación, todos los tipos de aprendizaje y aborda todas las dimensiones del sistema educativo. Entonces, desde las políticas, los currículos, los planes de estudio, hasta la formación docente, hasta los entornos de aprendizaje, etcétera. Y además establece un marco común que conecta, esto es importante, distintos enfoques educativos relacionados. Por ejemplo, la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía mundial, la educación para la paz, la educación para el bienestar y el aprendizaje socioemocional. Crea un marco, ¿no? muy coherente para todos estos enfoques educativos. Entonces, es un instrumento normativo con una visión muy ambiciosa a largo plazo, orientada al futuro, que ofrece un marco estratégico para transformar la educación y contribuir entonces a la construcción de la paz. Ahora llegando a la guía de implementación. ¿Por qué una guía? Bueno, dado la importancia de la recomendación, importancia tanto por su contenido como por su relevancia política justamente, era necesario desarrollar una guía para ayudar a ponerla en práctica. Esto es una demanda que nos llegó por los mismos Estados miembros de la UNESCO, que solicitaron una orientación práctica, ¿no? sobre cómo avanzar en implementar la recomendación. Entonces,
La recomendación establece principios, 14 principios globales sobre cómo debe contribuir la educación a la paz, a la ciudadanía mundial, al desarrollo sostenible. Sin embargo, como mencioné, se trata de un instrumento de alto nivel, ¿no? Que se centra más en principios generales que en una aplicación inmediata. Y los países, lo sabemos, a menudo enfrentan varios desafíos cuando se trata de traducir estos principios en políticas, en planes de estudio, en programas educativos concretos. Entonces, la guía llena este vacío porque desglosa, desempaca el contenido y los objetivos de la recomendación. La guía aclara los compromisos adquiridos y, y proporciona una orientación práctica a los responsables políticos y a todos los profesionales de la educación sobre no solo qué hacer, que esto ¿no? deriva del texto de la recomendación, sino cómo hacerlo. Y cómo hacerlo es importante en sus contextos específicos. Y además la guía apoya el desarrollo de capacidades y la planificación, como mencioné, adaptándola ¿no? a cada contexto. Una recomendación de este tipo de instrumento normativo global por sí solo no puede garantizar que las autoridades educativas de los países sepan necesariamente cómo interpretarla o adaptarla a su sistema nacionales o sus sistemas locales, ¿no? Que sabemos varían muchos en términos de gobernanza, en términos de capacidades, en términos de estructura, contexto político, etcétera. Y entonces la idea de la guía es de acompañar, ayudar a los países a interpretar estos conceptos y principios fundamentales de la recomendación. Segundo, a identificar los puntos de partida dentro de sus propios sistemas educativos. Tercero, adaptar las estrategias de implementación, adaptarla a las realidades locales y a los ecosistemas de todas las partes interesadas. La guía también fomenta enfoques que involucran a múltiples actores. Esto es muy importante. Este es un punto nuevo de esta revisión. Pensando en lo que Martín mencionó, la importancia ¿no? de todos los actores de la sociedad que tienen un interés, un compromiso con la educación. La integración de la recomendación requiere la participación, entonces, no solo de los ministerios de educación, además, sino también de otros sectores, como por ejemplo el sector de la salud, el sector de la cultura, del medio ambiente, el sector de género, y además es fundamental involucrar a los docentes, estudiantes, a la sociedad civil y claramente los actores, la familia, los actores comunitarios. Y la guía promueve una acción colectiva y ofrece herramientas, recursos seleccionados para reunir ¿no? a estos diferentes actores en torno a la implementación, en lugar de dejar que cada uno actúe de manera aislada. Y asimismo reconoce también que los distintos profesionales pueden iniciar la acción de implementación desde diferentes puntos ¿no? de entrada, como el punto político, las políticas, la legislación o los materiales didácticos, desarrollo docente o la planificación educativa. Y por ello incluye un capítulo específico. Perdón, ¿Sí? quedan solo 2 minutitos. Perfecto. Bueno, hay un capítulo específico sobre cómo integrar la recomendación en el ciclo de planificación educativa, capítulo que se desarrolló claramente en colaboración con los colegas del Instituto del IPE. Entonces, solo un par de palabras sobre lo que pueden ser los problemas, ¿no? Prácticos de planificación que la guía aborda. Sabemos que los principales, uno de los retos de las reformas educativas, que es la política, tal vez no llegan ¿no? De manera significativa a las aulas o los entornos de aprendizaje. Entonces, la guía tiene como objetivo ayudar a cerrar esta brecha. Proporciona medidas prácticas que pueden armonizar la intención política con los instrumentos concretos y promueve estrategias de planificación, como mencioné, adaptables a las capacidades y a los contextos locales.
Por ejemplo, pone preguntas, ¿no? Preguntas clave como cómo se puede trabajar, cómo pueden trabajar juntos y aprender unos de los otros, todos los actores, ¿no? ¿Qué voces se priorizan actualmente y quiénes se suelen pasar, por ejemplo, por alto? Esto es muy importante sobre el tema de la equidad. ¿Cuáles son los puntos fuertes existentes y qué cambios son necesarios? Y, por ejemplo, aborda el tema de la financiación, qué financiación se dispone, qué carencias existen. Entonces, por ejemplo, el capítulo dedicado a la planificación ofrece ideas de acción concreta, como garantizar que el análisis, ya a partir del análisis, sea participativa, inclusiva y evalúa en qué medida los principios de la recomendación se han incorporado en leyes, políticas, etcétera. Y reconoce la importancia del monitoreo asociada a los objetivos del desarrollo sostenible. Sabemos, esta es la recomendación que va a seguir siendo utilizada para monitorar la meta 4.7, porque se habló de los objetivos de desarrollo, y el nuevo cuestionario que claramente se desarrolló sobre la base de este nuevo texto, va a llegar a los estados miembros de la UNESCO en junio de este año. Entonces, una información importante. Y bueno, y creo terminar acá, solo decir que claramente los planificadores, creo que hay muchos planificadores educativos acá en esta reunión, en esta plataforma, pueden utilizar claramente toda la guía, ¿no? Como herramienta práctica, más allá de la parte específica sobre el tema de la planificación. Yo quiero terminar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias Cecilia. Esto que acabas de decir al último realmente es muy relevante porque justamente es una guía que fue concebida desde este equipo global como una herramienta, ¿verdad? Y que justamente cuando estamos a ese nivel global podemos correr el riesgo de tender hacia la homogeneización. Sin embargo, Claro, en tanto herramienta, sin duda ofrece un camino para esos ajustes, para esas adecuaciones a los contextos, como decíamos al inicio. Creo que acá hay grandes puntos en contacto con lo que planteaba Martín, la necesidad de la participación, la intersectorialidad, claro. carácter sistémico, su mirada integral como claves para seguir pensando este camino de achicar la brecha entre lo que se planifica y lo que después Lo que- efectivamente sucede en el territorio. Muchísimas gracias, ah, Cecilia. Las personas que están en el chat ahora están pidiendo la guía, están pidiendo la recomendación, la vamos a compartir, la hemos per- ya puesto algunos enlaces y también decirles como anticipo que el programa regional en su edición 2026 va a incluir la temática de la educación para la paz dentro de uno de sus cursos, el curso 1, que es donde justamente miramos las problemáticas transversales de las políticas educativas como parte de nuestros compromisos asumidos en el encuentro regional de noviembre del año pasado y eso es una gran alegría para nosotras. Bueno, gracias Cecilia, vamos a seguir, pero no te vayas porque esto después tiene una segunda parte. Voy a darle la palabra ahora a Migdelina Andrea Espinosa Romero, como les había anticipado, ella es directora general académica de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. Es un gusto contar con tu aporte, Migdelina, porque contigo sí ya nos vamos a introducir directamente en esto que denominaba hace un ratito la cocina, ¿no? De la implementación. Tu voz nos trae la mirada ya de una funcionaria, en este caso a nivel subnacional, y sabemos que han desarrollado algunos proyectos y unas políticas vinculadas con los aprendizajes fundamentales en el estado de Sonora, México, que es reconocida justamente por el logro de sus resultados. Entonces, nos encantaría que nos puedas contar de alguna manera cuál es el secreto de ese éxito y cuáles fueron los desafíos más importantes que han tenido que afrontar para que estas políticas lleguen a los objetivos que se habían planteado, ¿no? Para el buen desarrollo de esos proyectos. Adelante, Migdelina, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Un placer estar este día con todas y todos los que nos acompañan. Efectivamente, ¿no? En este momento me toca representar a México desde la Secretaría de Educación y Cultura de un estado, ¿no? Del norte de nuestro país. Les voy a platicar un poco
sobre dos políticas. Efectivamente, como lo mencionaba Vanina, Aprendizajes Fundamentales es una política estatal que ha sido exitosa y en un momentito comparto con ustedes algunos factores clave que han ayudado precisamente a augurar, ¿no?, un éxito durante la implementación. Tenemos que recordar que ninguna política del nivel que sea falla en el diseño, sino que puede tener un éxito o puede tener fracaso durante la implementación derivado de la manera en que los responsables de bajar a la población que va a ser beneficiada les ayude a entender, a percibir ese documento escrito, ese texto, ¿no? Tenemos que recordar también la parte humana de las políticas educativas, porque a fin de cuentas es nuestra población, ¿no? A la que va dirigido, la que queremos beneficiar. En contraste, voy a poner o les voy a platicar el caso de una política nacional que tenemos aquí en México que se llama Vive Saludable, Vive Feliz. A manera de que quede claro, ¿no? Que no es hablar o no es criticar ni debatir específicamente sobre esas políticas, sino a manera de contraste de qué comparten las políticas exitosas en diferentes niveles, ¿no? De gobernanza. Entonces voy a compartirles pantalla para eh, eh, apoyarme un poquito y que nos vaya quedando claro un poquito más a todos. Entonces, nada más me confirman que ya estén viendo la presentación. Vemos todavía tu pantalla parte. Ahí estamos muy bien. Está perfecto. Adelante. Muy bien. Bueno, mm, nos vamos a ir encontrando unas series, ¿no?, de reflexiones que yo quise compartir con ustedes. En este caso, ya al momento de implementar, nos topamos con esa situación de cuando la política se encuentra con la escuela. En el caso de lo relacionado con luego ya la bienvenida de nuestra política con las profesoras, los profesores, con los estudiantes, incluso con los padres de familia, ¿no? Que estamos nosotros tratando de involucrar para el sano y correcto desarrollo de lo que queremos lograr. Entonces, la política estatal que les menciono es la de aprendizajes fundamentales. Con ella se buscó eliminar el rezago en lectoescritura temprana, producto de la pandemia. Estábamos teniendo problemas en el estado y creo que es compartida la situación en América Latina. Tenemos niños ya en tercero o cuarto de primaria que no sabían leer y escribir correctamente en los niveles que debiesen de lograrse, derivado, ¿no?, de esa ausencia de asistencia a las escuelas, de la socialización en las instituciones escolares, producto de que nos quedamos en casa, ¿no?, durante la pandemia. Y por otro lado, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz busca un bienestar físico y emocional de los estudiantes como condición primaria de aprendizaje. Ningún estudiante que tenga alguna enfermedad que requiera un tratamiento prolongado, pues puede disfrutar o gozar, ¿no?, de estrategias de enseñanza-aprendizaje correctas. Entonces, algo que ha ayudado a la implementación, en este caso, de estas dos políticas, es la claridad en lo que queremos solucionar. Si nuestra población objetivo no comprende cuál es el beneficio directo que va a obtener de la implementación de la política, cuál es el resultado esperado, eso genera poca disposición ante el cambio, porque las políticas todas acarrean un cambio, una transformación, es lo que se espera. Y todos los seres humanos somos resistentes al cambio. Pero si yo tengo claro que ese cambio es en beneficio específico de cierta situación que me está afectando, pues voy a tener más apertura, ¿no? Voy a tener más recepción a aportar y a convertirme en un agente de cambio. Entonces, en la medida que tenemos claridad de esto, vamos a poder avanzar. Otro es el enfoque preventivo. Ambas políticas buscan prevenir una situación que ya se está presentando en cierta población, pero que no quiere que continúe. Esto comparten, ¿no?, estas dos políticas. Entonces hay que tener claro esto, el enfoque preventivo antes de tener como que una situación muy grave y tener que generar otros mecanismos a lo mejor de rehabilitación
o de atención en caso de crisis. La capacidad de los docentes. Yo, para poder habilitar, para poder impulsar un cambio verdadero, una transformación en lo educativo, el personaje, la figura principal son las y los profesores. Si no tengo a los profesores en mi lado, si mis profesores no saben a dónde quiero llegar con esta política, difícilmente puedo avanzar, porque a fin de cuentas es quien hace y quien desarrolla y quien crea el ambiente ya en las instituciones escolares que van a permitir, van a facilitar o desafortunadamente no pueden llegar a funcionar como barrera si no tienen pleno conocimiento, si no tienen la formación adecuada y si no están contemplando a lo mejor las políticas educativas, esa parte pedagógica, que es algo que identifica una política educativa de una política pública en general, de una política de salud, etcétera, que deben de llevar ese componente pedagógico. No podemos hablar de ninguna política pública enfocada en lo educativo sin el componente pedagógico. Y bueno, tenemos por acá el uso de los datos, ¿no? Es súper importante que aquí siempre hemos trabajado de la mano con UNESCO. La evaluación de impacto, el monitoreo, el acompañamiento como manera también de evaluación del proceso de implementación. Sí están ahí las evaluaciones de impacto, a lo mejor conocemos los pretest, conocemos los post-test, pero algo que ayuda muchísimo, que beneficia a que la política termine de aterrizar, es ese acompañamiento que no solo tiene como fin el evaluar, sino precisamente es apoyar durante el aterrizaje, ¿no? de la política. Y bueno, estas dos políticas que les pongo en contraste han tenido barreras comunes, entre ellas pues la fragmentación, algunos profesores perciben como una sobrecarga de trabajo, las resistencias al cambio también, ¿no? Tenemos una frase en México que a lo mejor la conocen por ahí, que es, no somos monedas de oro para caerle bien a todo mundo. Lo mismo pasa, ¿no? En términos de políticas educativas. Por más bien realizado que esté el diseño, por mucho que yo genere mecanismos para socializar la política con las personas que voy a beneficiar, aunque haya diseñado muy bien y estructurado esa capacitación, siempre va a haber alguien que no está contento con esa política y ahí se generan las resistencias al cambio. Insisto, no, a lo mejor iba a ser un porcentaje el que no, pero convenzan, ¿no? De que esa política va a mejorar su realidad en la escuela. La sostenibilidad económica, ¿no? Tenemos que tener una buena fuente de financiamiento. Cualquier cambio en educación trae consigo inversión. Tiene que haber, ¿no? Tenemos que saber si hay recurso etiquetado para esa propuesta de cambio, si va a haber alguna institución o algunas instituciones que donen o en su caso a lo mejor algunos organismos, asociaciones civiles, estatales, nacionales, internacionales, que puedan ayudar a ese cambio si nos estamos justificando en sus propias políticas, ¿no? Que por lo general nosotros al ser una institución de gobierno siempre estamos alineados a las pautas, ¿no? Más recientes de los organismos internacionales. Entonces, esto es algo que han Un compartido. minuto y medio, Miguelina. Muy bien, gracias. Y ya para cerrar, ¿no? ¿Cuáles han sido los aspectos para su éxito? Lo que les he venido platicando. Hay una planeación situacional, hay gobernanza multinivel, desarrollo de capacidades locales, uso estratégico y pedagógico de la información y adaptación al contexto territorial. Y bueno, ya con esto, ¿no? Cerramos y pues me dio muchísimo gusto, en realidad era lo que venía a compartirles. No están, estos son los elementos que comparten las políticas de éxito. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y me quedo a escuchar a mis compañeros.
Muchísimas gracias. Ha sido un aporte muy importante también poder corroborar. En el chat nos preguntaban si teníamos registro de las políticas exitosas. Bueno, claramente, Miguelina, sos la vocera de un proyecto muy exitoso en Sonora, México, y que puedas compartir con nosotros estas cuestiones desde el hacer, que coinciden definitivamente con el marco planteado por el IPES, de la voz de Martín y también de Cecilia. Eh, honestamente, quiero tomar una frase que me parece muy interesante de toda tu presentación en conjunto, pero voy a hacer un pequeño foco, ¿no? Las transformaciones generan incomodidad. Y bueno, esto es parte también de lo que necesitamos transitar y por eso la claridad en el problema y la creación de sentidos comunes y de adhesión a las políticas por parte de toda la comunidad educativa es una tarea imprescindible, ¿no? En el marco del acompañamiento de las políticas educativas. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir juntando aquí preguntas del chat para dentro de un ratito. Voy a darle la palabra ahora a Miguel Órdenes. Miguel es también un queridísimo colega de nuestra oficina con quien hemos compartido distintos proyectos, que ha colaborado en el programa regional y que hoy convocamos desde su lugar de investigador especializado justamente en esto, lo que estamos hablando, en los procesos de reforma educativa. Miguel, contigo nos queremos meter en la base, si se quiere, más de conceptual, pero no por eso alejada de la práctica. Más bien nos vas a contar que esto es totalmente lo contrario, ¿no? Quiero decir, en las bases epistemológicas, en esta concepción de conocimiento de la realidad, de acción sobre la realidad, de creación de sentido que llevan adelante las políticas. Y en esta línea, preguntarte, ¿cuál es la evidencia internacional? ¿Qué es lo que se ha logrado acumular como conocimiento en relación con los rasgos de las políticas que producen esas mejoras sistémicas, ¿no? ¿Cuáles son, a partir de estos rasgos, esos cambios urgentes que necesitan ocurrir para que podamos avanzar en esa dirección? Adelante, Miguel, gracias por tu presencia. Él está por ahí. Perfecto, ¿se ve mi presentación, Marina? Se ve, todavía no. Estamos nosotros en este momento. Ahí. A ver, ahí. Todavía no la vemos. Menos yo, quizás tengo un poquito lenta mi conexión. Ahora está cargando y así que seguramente en los próximos segundos vamos a ver, podemos iniciar entonces. Sí. Muchas gracias por esta generosa introducción y saludando a todos y a todas. Voy a introducir una mirada complementaria a la que han hecho Martín, Migdelina y Cecilia, que he titulado Aprender de la implementación hacia un nuevo modelo de innovación para las políticas educativas. Quiero volver a una idea relativamente evidente que está en la base de lo que se ha dicho acá, pero que quiero hacer explícita. Todo sistema educativo en una sociedad democrática tiene la aspiración de mejorar la experiencia, ¿sí?, de niñas, niños y adolescentes, de modo tal de promover su desarrollo integral, el desarrollo integral de las nuevas generaciones y proyectar el desarrollo de las sociedades de manera más íntegra y de manera más próspera, ¿no? Pero el instrumento que tenemos son solo las políticas educativas. Los estados tenemos ese brazo para poder alcanzar esos objetivos. Paradójicamente, sabemos que una proporción muy importante de estas políticas no han sido exitosas en producir mejoras de manera consistente y sostenida en el tiempo. Entonces se abren dos preguntas que me gustaría responder en esta ponencia. ¿Por qué ocurre esto y qué podemos hacer al respecto? Para responder a la primera pregunta, debemos mirar la literatura sobre implementación de políticas educativas. En esta literatura encontramos un patrón bastante claro. Muchas políticas se basan en lo que podríamos llamar el modelo tradicional de innovación en educación, un concepto que permite mirar de manera más global los diseños de política educativa.
Este modelo sigue una lógica relativamente simple y muy conocida, yo creo que por la mayor parte de ustedes, de arriba hacia abajo o top-down, como dice la literatura anglosajona. Estas innovaciones se diseñan centralmente, normalmente realizadas por diseñadores de política, en colaboración con expertos, investigadores, basadas muchas veces en evidencia científica rigurosa. Luego, estas innovaciones se difunden desde los gobiernos centrales o desde las agencias externas hacia los sistemas locales y organizaciones educativas. Finalmente, se espera que los profesionales de la práctica, funcionarios, directivos, líderes, lideresas, profesores y profesoras, implementen estas soluciones con fidelidad en sus contextos locales. La esperanza detrás de este modelo es que si la implementación se realiza correctamente, entonces se alcanzarán los resultados esperados por quienes diseñaron estas políticas. Sin embargo, sabemos, y ya hemos escuchado en este panel, que en muchos casos las políticas no logran convertirse en palancas poderosas para transformar la práctica, lo que termina afectando los resultados esperados por los diseñadores de política. Permítanme elaborar 4 explicaciones para este patrón. En primer lugar, muchas políticas educativas traen consigo soluciones que no necesariamente se conectan con los problemas prácticos que experimentan los profesionales de la educación, con estos problemas urgentes que están vinculados a la práctica. Y como resultado, las soluciones diseñadas desde la política muchas veces no logran responder a estas problemáticas, a estas necesidades que enfrentan los profesionales en su trabajo cotidiano. En segundo lugar, muchas políticas educativas vienen con teorías de acción bastante laxas, es decir, contienen buenas ideas, principios morales deseables, altas expectativas de mejora, pero no explicitan con suficiente precisión cómo el cambio debiera ocurrir en la práctica cotidiana de las escuelas y del trabajo que se hace concretamente. En tercer lugar, en muchos sistemas educativos la implementación de políticas está asociada a fuertes incentivos o presiones externas. Bajo estas condiciones, los profesionales de la práctica muchas veces desarrollamos lo que podríamos llamar el patrón de cumplimiento, que en mi trabajo en terreno he aprendido que son 2 términos y no solo uno: cumplo y miento. Y en cuarto lugar, y quizás este es uno de los puntos más importantes en mi ponencia, es que en educación carecemos de un método sistemático para testear, refinar y aprender de las ideas de mejora que promueven las políticas educativas. Más bien lo que ocurre es que las organizaciones educativas implementan una solución tras otra, pero sin generar este aprendizaje acumulativo sobre lo que funciona en sus contextos. En este punto, vale la pena recordar una cita del padre de la mejora continua, Edward Deming, quien señala que la educación es un campo caracterizado por metas milagrosas, pero sin método. Pues bien, el modelo de innovación tradicional termina fomentando una mentalidad de implementación, donde el diseñador de política planifica, el profesional vinculado al mundo práctico implementa y alguien más evalúa el resultado de esa política, lo cual inhibe la posibilidad de generar aprendizaje local sobre cómo una política educativa funciona a nivel práctico. Entonces, si el problema del modelo tradicional es que separa la planificación, la implementación y la evaluación, alejando la experiencia de aprendizaje al nivel local, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Una de las ideas que ha planteado con fuerza el campo de la investigación sobre mejora educativa es que si queremos, digamos, fomentar la sostenibilidad y la escalabilidad en los procesos de mejora, necesitamos que los profesionales de la educación ganen el ownership del cambio, es decir, apropiarse del cambio. Que se sientan que las soluciones responden a los problemas reales y urgentes que enfrentan en su práctica cotidiana. Y acá recordar una cosa muy importante, que nosotros los adultos somos aprendices pragmáticos. Cuando enfrentamos problemas prácticos, normalmente estamos dispuestos a incorporar nuevas ideas. Desde esta perspectiva, la innovación no se organiza principalmente alrededor de programas prescritos o buenas prácticas, sino alrededor de problemas y necesidades prácticas que experimentan las personas en las organizaciones educativas como el punto de partida. En este contexto aparece el movimiento de mejora continua, que propone un modelo distinto de innovación para inspirar el diseño, la implementación
y la innovación y la evaluación, perdón, de las políticas educativas. Este movimiento busca justamente articular las ideas de innovación promovidas por una política con los problemas y necesidades locales mediante procesos sistemáticos de resolución de problemas. Por eso hablamos de un modelo basado en cambios incrementales y aprendizaje continuo, donde las organizaciones analizan problemas, prueban soluciones y ajustan sus intervenciones de manera progresiva para mejorar el trabajo a nivel práctico. Hoy ese nuevo movimiento reúne distintos enfoques que probablemente muchos de ustedes conocen, como por ejemplo las ciencias de la mejora escolar basada en el diseño, las ciencias de la implementación o la investigación basada en diseño, por nombrar algunos. En este sentido, representan un intento por superar los modelos tradicionales basados en la implementación con fidelidad y reemplazarlos por modelos centrados en aprender de la implementación. En términos prácticos, los enfoques de mejora continua organizan el trabajo de mejora alrededor de un ciclo relativamente simple, pero no fácil. Ojo, el punto de partida es identificar problemas o necesidades que emerjan desde la práctica, es decir, desde el corazón de la vida de las escuelas y sistemas locales. A partir de esos problemas, los equipos diseñan o toman desde el entorno, ¿sí?, de las escuelas y sistemas locales las políticas para adaptarlas y de esa forma hacerlas responder a sus necesidades internas. Luego estas intervenciones se implementan en contextos concretos mientras se recoge información de cómo está funcionando. No es solamente la evaluación para determinar si el programa funciona, sino que se utiliza para monitorear y evaluar que la intervención con indicadores prácticos esté o no reportando beneficios para quien esté experimentando el proceso de implementación, de modo a generar Miguel, aprendizaje perdón, organizacional que te permita anticipo que ahí adaptar tenés 2 minutitos. las intervenciones de manera progresiva a las particularidades locales. Muchas gracias, Vanina. El objetivo, y esta es una cosa muy importante de tener en consideración, es responder a 3 preguntas elementales. ¿Sí? ¿Qué funciona? ¿Para quién? ¿Y bajo qué condiciones? Estas 3 preguntas tratan de capturar la variabilidad contextual que tenemos cuando implementamos una política educativa. Cuando este proceso se repite en ciclos sucesivos, planificación, implementación y evaluación dejan de ser etapas separadas y se transforman más bien en momentos de un mismo proceso de aprendizaje localmente coordinado. Este tipo de modelo de innovación abre la puerta a que el aprendizaje se pueda compartir entre escuelas y sistemas locales porque es un aprendizaje apropiado a las propias realidades contextuales y situacionales. Y se abre la puerta para distribuirlo de manera horizontal y de esa forma contribuir a acelerar la mejora a nivel sistémico. En síntesis, muchas políticas educativas no logran producir mejoras sostenidas porque descansan en este modelo de innovación que separa diseño, implementación y evaluación. El movimiento de mejora continua propone una alternativa: entender la implementación como un aprendizaje sistemático, ¿sí?, del proceso de implementación. Desde esta perspectiva, el desafío para las políticas educativas y para los sistemas educativos no es solamente diseñar mejores intervenciones, sino crear las condiciones para que los sistemas educativos aprendan de su propia implementación en la respuesta a las propias necesidades y problemas urgentes que experimentan las comunidades educativas. Mi intervención llega hasta acá y voy a estar muy feliz de continuar la conversación en el momento que corresponda. Muchas gracias, Vanina. No, gracias a ti, Miguel. La verdad, muy útil. Muchos comentarios en nuestro chat. Ya iremos retomando algunas de estas preguntas. Es un tema clave en la planificación e implementación de las políticas, lo que nos traes. Mariana Cruzellas en un ratito ya nos va a contar un poco de qué se trata el programa y solo anticipo que estos temas de la mejora continua, los ciclos cortos de mejora, el enfoque que nos acabas de expresar, es parte nodal de los contenidos de nuestro programa, así que esta es una gran anticipación próximamente, diríamos, ¿no? Con el lenguaje cinematográfico. Gracias, Miguel. Vamos a continuar sin duda. Voy a darle la palabra entonces a Leda María Gómez. Cuando nos reuníamos
en estos días previos decíamos que Leda era una doble agente para nosotros en este evento. Leda es, por supuesto, funcionaria, es coordinadora de asuntos administrativos internacionales del Ministerio de Educación de Brasil, asesora del gabinete del ministro, y realmente cumple una función muy importante en la toma de decisiones de la política pública educativa en Brasil. Pero además, Leda es ex participante de nuestro programa regional en su edición del año pasado, y ella como resultado de su paso por el PRF ha diseñado un proyecto vinculado a esto que decía Miguel, ¿no? Un problema de la práctica y del hacer cotidiano de las comunidades, que es la desvinculación escolar de los jóvenes entre 15 y 16 años en uno de los municipios de Brasil. Entonces invitamos a Leda para que nos cuente muy brevemente cuáles son las herramientas prácticas, efectivamente, y quizás también conceptuales, que ha podido obtener del programa regional, que han nutrido su hacer profesional cotidiano en el ministerio. Así que, bueno, Leda, adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por querer acompañarnos y traernos aquí también tu testimonio. Muchas gracias, Vanina. Buenas tardes. Yo hablo español, pero en este encuentro voy a hablar en portugués Por supuesto. porque quiero presentar el resultado de mi proyecto. Entonces, pero en la próxima vez podemos hablar en español. Nos encanta Entonces, escucharte en portugués, y también recordamos que hay interpretación simultánea para quienes no la han activado. Está en el icono en formita de globo que está abajo en la pantalla. Adelante, Leda, gracias. sí, pero para mí es una alegría hablar en español. Entonces, eu me chamo. Bueno, me llamo Leda, fui parte del Programa Regional de Formación de Planificación y Gestión de Políticas Públicas Educativas de la UNESCO el año pasado y elegí trabajar con la desvinculación de jóvenes de 15 y 16 años de escuelas públicas del municipio de Cavalcante, en el estado de Goiás, en la región central de Brasil. Yo soy funcionaria del Ministerio de Educación, profesora y maestra, y tengo maestría en educación. Mi proyecto, bueno, pero antes de iniciar sobre el proyecto mismo, quisiera mucho agradecer a las tutoras Luciana Cepeda y Laura Rosenfeld, que fueron mis ángeles de la guardia durante toda mi formación. Entonces yo les dije al final del curso, fui un grupo antes de ustedes y no sé cómo estaré sin ustedes ahora, porque Laura es quirúrgica, es una conducción quirúrgica y Luciana te abría la cabeza y te ponía el conocimiento ahí, te discutía y te lo cerraba suavemente. Entonces, tengo una gratitud muy grande por mis dos tutoras y por nuestra coordinadora del programa, que fue nuestra profesora en muchos momentos durante la formación, desde abril hasta noviembre de 2025. Entonces, quisiera hablar un poco del proyecto que elaboré junto con mis tutoras, que es del municipio de Cavalcante. Es un municipio en el estado de Goiás y está ubicado en uno de los lugares más hermosos de Brasil, que es Chapada de los Veadeiros. Queda a cerca de 500 kilómetros de la capital, Goiânia, y a 320 kilómetros de Brasilia, donde vivo, la capital del país. Según los datos del Censo Demográfico de 2022 del Instituto de Estadísticas, 9.588 habitantes de la ciudad, 5.453 se declaran quilombolas, o sea, parte de la población tradicional afrodescendiente, 56% de la población. Y eso me interesó mucho y quise trabajar sobre los jóvenes que estudian y viven en esa comunidad. Entonces, mi propuesta de política pública tiene que ver con el periodo de 2026 a 2028
y tiene como objetivo disminuir la desvinculación escolar de estudiantes de 15 y 16 años y asegurar que esos jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y puedan concluir sus estudios. Un poco sobre los quilombos. Históricamente, los quilombos eran espacios de libertad y resistencia donde vivían comunidades de esclavizados fugitivos entre los siglos XIV y XIX, 100 años después de la abolición de la esclavitud. La Constitución brasileña de 1988 creó el término comunidades remanescentes de quilombos, que fue después reemplazada por el término quilombolas. El pueblo Calunga, que es 57% del municipio de Cavalcante, es una comunidad negra originalmente formada por descendientes de esclavizados que se escaparon de cautiverios y organizaron quilombo hace más de 3 siglos, viviendo en cierto aislamiento. Tienen una identidad y cultura propia con elementos africanos y europeos, con fuerte presencia del catolicismo rural tradicional. Buena parte de su población está en diferentes núcleos poblacionales que comparten una historia y una cultura. La comunidad Calunga de Cavalcante tiene 4 localidades: Engenio 2, Plata, Van del Moneque y Van de las Almas. Los calungas buscan por asegurar su derecho territorial, defendiendo la conservación de sus tierras y el mantenimiento de sus culturas y modo de vida tradicional. La comunidad tiene una agricultura de subsistencia con semeadoras de bajo carbono y basada en conocimientos ancestrales. Tiene mucho extractivismo y agricultura y preserva el bioma y sus recursos. Bueno, traje un poco sobre el municipio y ahora quiero detallar mi proyecto. El proyecto educativo integrador, que es el trabajo final del programa de formación, consideró 3 objetivos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: hambre cero y agricultura sostenible, erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. El cuarto, que es la educación de calidad, asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y con aprendizajes a lo largo de la vida. Y el 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, hacer las ciudades y asentamientos urbanos seguros, resilientes y sostenibles. El proceso de elaboración de ese proyecto y la proposición de la resolución del problema encontrado no tiene que ver solo con la presencia de la permanencia física en la escuela, sino la participación activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. La propuesta se fundamenta en las metas del Plan Nacional de Educación, que buscan asegurar la conclusión en la edad adecuada y la calidad del aprendizaje. El problema definido consideró la desvinculación de los jóvenes de 15 y 16 años. Acá en Brasil deben estar en los primeros 2 años de la escuela secundaria, que empieza a los 14 en Brasil. Entonces quisiera solo presentar una diapositiva sobre el problema. Entonces, una de las etapas del curso es identificar los problemas reales, incluso como el profesor y otros panelistas ya hablaron de que debemos hablar con el problema, trabajar con el problema real. Entonces, a partir de algunos, no pudimos trabajar sobre todos, pero de los problemas y causas relevados, voy a mencionar solo una porque no tengo tiempo de hablar de todas, pero uno de los problemas era la insuficiencia de universidades públicas o institutos federales de educación que tuvieran cursos que tienen que ver con los intereses de los estudiantes de ese municipio, ampliando las posibilidades de producción y el desarrollo sostenible del punto de vista ambiental, económico y social, y las posibilidades de empleo en la sede del municipio y en la comunidad calunga misma. Otro problema identificado es la ausencia de una política pública nacional educativa integradora que articule currículo, formación docente y estudiantes de la educación básica, sostenibilidad ambiental, económica y social.
entre esos problemas presentados, una parte de esos jóvenes dejan el municipio, se desvinculan del municipio y de la red educativa en búsqueda de calificación y especialización profesional, muchas veces que no existen en la comunidad. Entonces, es un motivo de migración con la ambición de carreras más prometedoras en otras áreas, incluso en áreas urbanas. Leda, perdón, Entonces, te Leda, quedan dos perdón, minutos. te quedan 2 minutos. Ah. Entonces, creo que un hecho muy importante que no puede faltar es el reconocimiento y la inclusión de los principales actores involucrados en el proceso de elaboración de una política pública. Entonces, los actores escuchados, muchas veces históricamente excluidos, eh, contribuyen para la proposición y la implementación de esa política pública. Entonces, muchos actores, una de las estrategias para solucionar el problema identificado y enfrentado por los jóvenes de ese municipio es implementar una política pública de educación con la participación efectiva de la Secretaría de Educación de Goiás, del Estado, de la Municipalidad de Cavalcante, de las universidades federales e institutos federales terciarios de Brasilia, de profesores, estudiantes, agricultores, familiares, padres, madres, liderazgos de los quilombos e investigadores. Esos actores eh, deben ser escuchados y considerados en el proceso de elaboración de una política pública. Entonces, ese caso específico de ese proyecto, esos eran los actores que, que el proyecto buscó escuchar. Muchísimas gracias, Leda. Gracias por tu presentación. Ahora seguramente vamos a poder incorporar otros detalles a partir de las preguntas y esta segunda ronda. Nos quedan muy poquitos minutos, así que voy a darle rápidamente la palabra a Mariana Cruzinchas, que seguramente en continuidad de tu presentación va a poder ahí poner algunos focos vinculados específicamente entonces con cuáles son estas herramientas que te han permitido a ti poder desarrollar este proyecto que por otra parte sabemos que estás implementando ya desde estos primeros meses del año, con mucho éxito, por cierto. Mariana, tengo una pregunta para vos, pero también me gustaría que, aunque sea muy brevemente, puedas contar de qué se trata nuestro programa y cómo trabajamos y cómo discutimos estos problemas, qué herramientas ofrecemos. Pero fundamentalmente también me gustaría que puedas contarnos cómo el planeamiento estratégico, que es la visión sobre el planeamiento que construimos en el IPE como respuesta a ese modelo clásico del que hablaba Miguel, es un enfoque clave para afrontar las necesidades educativas de nuestra región y de efectivamente lograr resultados en su implementación. Adelante, Mariana. Bueno, muchas gracias, Vanina. Lo primero que me gustaría destacar es que la respuesta ha sido dada por todas las personas que han participado. Todo eso que han mencionado, y ahora voy a mencionar algunas palabras o algunas frases más salientes, es lo que nosotros proponemos desde el IPE como modelo para abordar el planeamiento. Se habló de la confianza y la gobernanza, de cómo pasar de la política documento, decimos nosotros, a la práctica concreta en la escuela, mencionó el director, cómo la importancia de considerar la implementación de una política, lo vimos en la guía de implementación de la recomendación para la paz, cómo toda política genera resistencias, nos contaba Migdelina, o incomodidades. Bueno, la presentación de Miguel desde más una perspectiva de lo que sería la ciencia de la implementación y de la mejora, y cómo estas resistencias o incomodidades pueden ser trabajadas a través de la construcción de sentido, y yo agregaría, y últimamente hago mucho énfasis, así como nuestro director Martín Benavides hace énfasis en la confianza
yo siempre digo que es muy importante la comunicación para poder comunicar ese sentido, para generar ese ownership del que habló Miguel. Y mientras Fede me ayuda cargando la presentación, creo que incluso este concierto de voces, las personas que hemos convocado hoy, es precisamente una concretización de que hacemos lo que predicamos, ¿no? Nos acompañan hoy profesionales de la academia y de la gestión. Nuestro director es de la academia y tiene experiencia en la gestión. También integramos la mirada estadual, nacional y global de países, de organismos, en fin. Creo que todo esto habla por sí solo. Y retomando, para no evadir la pregunta, el enfoque de planeamiento estratégico fundamentalmente lo que hace es entender el planeamiento y la implementación como las dos caras de un mismo proceso. Sin entender y sin materializar esto y agregando un método, como integrando un método, como mencionaba Miguel, sin hacer eso es muy poco probable llegar a la escuela y por lo tanto lograr ninguna mejora. Incluso pensaba cuando veía la presentación de Miguel también, si circunscribimos a los enfoques más clásicos del famoso ciclo de las políticas, aparece una serie de etapas que habla de la formulación o diseño, luego la implementación, luego la evaluación, pero eso habla de todo el ciclo de planeamiento, es decir, que solemos separar el planeamiento y la implementación, pero en realidad, conceptualmente, la implementación está integrada, es considerada conceptualmente como parte de ese proceso de planeamiento. Y en el enfoque que nosotros trabajamos, lo que hacemos es destacar que estas etapas son recursivas y no secuenciales y que se deben implementar mirando a la vez, y esto es lo complejo, tres horizontes temporales, el corto, el mediano y el largo, de modo que lo urgente no nos corra de lo importante, porque la gente que está en la gestión y con la que nosotros trabajamos tiene que lidiar con lo urgente. Y este enfoque también tiene como rasgo fundamental entender la incertidumbre como el rasgo de la normalidad, no la excepción. Esto en un principio lo veíamos más en los países de la región, pero bueno, creo que solo basta leer los titulares de los diarios para saber que lamentablemente la incertidumbre es una característica que no se restringe a ninguna región, sino a la situación mundial, se erige como rasgo permanente y resulta más importante que nunca integrarla. Desde el IPE nosotros trabajamos con eso. Y bueno, y en este marco, reforzar las capacidades de planeamiento y gestión, tomando como insumo clave la experiencia que traen las personas que participan, que vienen desde el terreno y aportando el IPE los marcos y herramientas más actualizadas, trabajos sobre el estudio de la implementación y demás. Así es como se produce este encuentro y si bien nunca termina de ser la política una apuesta, que no es la palabra más feliz tal vez en este momento, pero no se me ocurre otra mejor, nunca tenemos la garantía de que eso se va a lograr, pero sí es una condición necesaria esa co-construcción, esa integración desde el inicio de la incertidumbre como lo permanente, no es la excepción, dejó de ser la excepción. Y si no tomamos en cuenta esto, no hay implementación posible y si no hay implementación, volviendo a lo que decía nuestro director, ¿qué sentido tiene hacer planeamiento, ¿no? Si no logramos al cambio de las prácticas en las escuelas? Entonces, Fede, si pasamos a la siguiente lámina, ¿cuál es el recorrido que les proponemos en las formaciones, en todas las formaciones que hacemos desde el IPE, pero hoy, bueno, vamos a focalizar en el programa regional, que es el que estamos iniciando de aquí a poco más de un mes? Van a ver que, contrariamente a lo que dije, hay una secuencia, pero bueno, en nuestro tiempo se mide de manera lineal. Sabemos que en otras galaxias y por los descubrimientos de la relatividad del tiempo y si hubiera gravedad y cuando trabajemos con otras galaxias tal vez podamos trabajar en distintos tiempos, uniendo y anticipando. Por ahora en el planeta Tierra no lo podemos hacer de otra manera. Hemos probado muchos recorridos posibles desde el año 98 o más, porque el IPE existe desde el año 63. La mejor manera de guiar
este primer recorrido sin perjuicio de que una vez realizado este recorrido se puede, como decía antes, volver a una etapa y se debe volver a una etapa. Lo que está implícito en ese recorrido es poder deconstruir el proceso de planeamiento y evitar caer en soluciones preconcebidas, en políticas que están de moda y que por ahí no son pertinentes o no resuelven problemas, como también se dijo, que son relevantes para las poblaciones concretas. Fede, si querés pasamos a la siguiente lámina. Estoy tratando de ser más rápida. Y eso te iba a pedir, Marian, si podías ir también, que eso justo te quería pedir, que siendo de la casa te voy a dar menos tiempo a vos. Recorrido, acá están los 3 cursos o módulos. El primero tiene que ver con un marco para entender esta complejidad y incertidumbre y cómo se le puede entrar a la realidad. El curso 2 hace más foco en cómo hacer un análisis de la situación, integrando diferentes miradas, por supuesto siempre apoyada sobre evidencia cuantitativa y cualitativa. El curso 3 pone un foco, y esta es una de las novedades tal vez de la formación desde el año pasado, el foco está puesto principalmente en anticipar temas de implementación. Se trabaja la relación entre la política a nivel central, nacional o subnacional, y la escuela. Ahí es como en esa parte es como cuando se puede empezar a hacer la contextualización real. Ya vimos un ejemplo de un municipio, o sea, eso viene de todo un proceso que hacemos reflexivo con cada participante, a través del cual, bueno, empiezan por quiero mejorar la educación de mi país y vamos acotando para que lo que se propone pueda llegar a la escuela. Y el curso 4 artificialmente hace el zoom en el monitoreo y la evaluación, porque en realidad monitoreo y sobre todo evaluación estamos haciendo desde el inicio, desde que hacemos un diagnóstico o análisis situacional, desde que evaluamos estrategias, desde que hacemos el análisis de viabilidad, estamos todo el tiempo evaluando las políticas. Y pasamos a perdón, y lo que atraviesa, Fede, si podemos ir para atrás un segundín, lo que atraviesa todo ese proceso es el trabajo final integrador, que es una propuesta como la que nos compartió muy rápidamente Leda por un tema de tiempo y porque, bueno, tuvimos un récord de participación, lo cual nos pone muy felices. ¿Cuál es el diferencial del IPE? Acá está. La articulación teoría práctica desde el día, iba a decir 1, pongámosle que 2, porque sabemos que estamos trabajando con profesionales que ya tienen experiencia en el terreno, que de hecho lo conocen mejor que nosotros. Nosotros conocemos los últimos desarrollos, nosotros digo el IPE, los últimos desarrollos en temas de planeamiento e implementación, pero eso después hay que entramarlo con lo que realmente sucede. La articulación de lo común y lo diverso, esto es muy interesante porque se empieza un recorrido que es común a todos los participantes, pero a medida que empiezan a elaborar su proceso desde el día, dije, 3, ahí empieza un recorrido donde hay una tutoría que es casi personalizada. Entonces, la riqueza también de la formación está en que a la vez que hay colaboración entre pares de distintos países de la región y de otros países del mundo, hay diversidad de puertas de entrada por los diferentes perfiles y hay un acompañamiento, yo diría, cuasi personalizado. Nombraron a las 2 personas que hace tiempo que nos acompañan y eso creo que es la mayor evidencia de lo que se logra, y eso termina con lo que llamamos una producción final integradora, pero que es un plan de programa proyecto como el que presentó Leda, que está listo para llevar al ministerio o a la dependencia en la que trabaja. De nuevo, ¿esto garantiza que se va a lograr? No, pero están cubiertas todas las condiciones necesarias para garantizar al máximo posible o la mayor cantidad de probabilidad de lograr que eso realmente se implemente. Creo que lo Marian, dejaría ahí, así damos un espacio para preguntas y respuestas, pero la verdad sí. que agradezco a quienes han sido invitados e invitadas porque, bueno, respondieron la pregunta y me ahorraron mucho tiempo de
de mi presentación. Mani, muchas gracias. Gracias, discúlpame Marian, estamos súper pasados de tiempo, hay muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, todo esto se guarda, para nosotros es un material súper valioso. Sin embargo, también además de respetar el tiempo, aunque hemos empezado unos minutos tarde, así que todavía estamos en el plazo del evento, sabemos que esto queda grabado, va a estar disponible para quienes tengan que bajar aquí, pero no quisiera tampoco incumplir el acuerdo que tenemos con nuestro panel, en el cual decidimos que íbamos a hacer un pequeño cierre porque la pregunta, el subtítulo de este evento es construir una agenda urgente. Entonces, quiero pedirle a Miguel, a Leda, a Cecilia, a Migdelina, a Mariana, que nos puedan decir una palabra. Tienen 2 segundos para decir una palabra para la construcción de esta agenda. ¿A dónde nos tenemos que enfocar? ¿Cuáles son los temas que no pueden discutirse, que no pueden dejar de discutirse en los ministerios? Empezamos con Ceci. Bien, muchas gracias. Súper rápido. Bueno, de mi parte, como la llamada que yo haría, de verdad de utilizar esta recomendación, ¿no? A partir del inicio de cualquier reforma educativa, pues porque de verdad aborda lo que es el verdadero sentido de la educación, entonces el objetivo final de la educación, ¿no? Y esto utilizando la guía, pero lo importante es familiarizarse con el texto de la recomendación, con los principios, es siempre mantenerlo como ¿no? Un objetivo principal. Esto, considerando los tiempos que estamos viviendo, creo que es absolutamente necesario. Esto Fundamental. es mi. Gracias, Cecilia. Migdelina, tu palabra. Y en mi caso sería transformación. Esa es una palabra clave, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que innovar y tenemos que mejorar. Entonces resumimos transformación. Gracias, gracias. Clave. Miguel, estás muteado por las dudas. Qué difícil. Muy importante, la energía del cambio proviene de las personas. No hay adulto que exista, que yo conozca, que quiera hacer un mal trabajo. En su vida práctica, ellos quieren ser exitosos. En la medida que nos conectemos con su práctica, vamos a ser capaces de capitalizar esa energía y promover los cambios que tanto necesitamos en educación. Gracias, Miguel. Leda. Voy a seguir las palabras del director Martín Benavides, que habló de la capacidad técnica para implementar y de la gobernanza para cuestionar y transformar. Agrego también transformar. Con las palabras de Miguel, que fueron conexión con los problemas reales, y también me quedo con lo que dijo Cecilia Barbieri, que es financiación y voluntad política. Entonces, con esos pilares hago mi resumen. Gracias, y gracias también a todas las personas que están aportando sus palabras para la agenda, las vamos a tomar. Marian, tu palabra. No te escuchamos. Comunicación, construcción de sentido, ahí pasé una como comunicación, construcción de sentido, el arte de la política, derecho a la educación. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar este evento. Hemos tenido efectivamente récord de participación. No quiero dejar de agradecer a todos los que han formado parte de este evento y por supuesto darle la palabra a nuestra jefa de oficina, Alejandra Cardini, que nos ha acompañado en todo este proceso y que hoy tiene este mensaje para darnos. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias, Vanina. Muchísimas gracias a todos, a nuestro director, a todos los panelistas que nos acompañaron y nos dieron estas perspectivas tan diferentes y al mismo tiempo tan complementarias sobre los desafíos de la implementación de las políticas. Bueno, también al equipo del IPE que está siempre detrás de que estos eventos funcionen y sean posibles, y a las más de 1.200 personas de 52 países que se inscribieron y a las 500 que estuvieron siguiendo este evento de forma sincrónica. Muchísimas gracias. Desde el IPE queremos poner a disposición nuestra experiencia de más de 60 años a nivel global y casi 30
en la región para poder acompañarnos en eso que es nuestra misión, que es fortalecer las capacidades estatales desde esta mirada sistémica y haciendo acciones que tienen que ver con el apoyo técnico, la producción de conocimiento y el desarrollo de capacidades. Y en esta oportunidad y este evento es para invitarlos muy especialmente a tomar nota, a sumarse a esta nueva edición del Programa Regional de Formación en Planeamiento y Gestión de las Políticas Educativas. Arranca muy prontito, el 6 de abril, van a ser 7 meses, como explicaba Leda, de trabajo muy intenso y con mucho foco en el desarrollo profesional y en la práctica profesional. Y como decía Mariana también, y se mostró con las miradas de los distintos panelistas, es un curso que tiene muchas herramientas y que se focaliza en esas necesidades concretas con ese objetivo que se señalaba desde el inicio de este evento, que es achicar esa brecha entre las reformas y lo que efectivamente pasa en las escuelas. Así que muchas gracias, seguimos en contacto y a disposición. Gracias Alejandra, gracias Martín y gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta jornada. Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias.